Hola, buen día. Les saluda Yaritza Turcio, médico residente de cuarto año. Hoy vamos a abordar un tema de sumo interés para el servicio de radiología porque el compromiso es alto a la hora de realizar un diagnóstico, ya que el espectro de posibilidades etiológicas frente a una lesión focal hepática es muy amplio. Hoy abordaremos estas lesiones mediante caracterización tomográfica. Cabe mencionar que es importante tener en consideración que ya abordaron ese tema, la caracterización ecográfica y posteriormente debemos familiarizarnos con la caracterización por resonancia magnética. Inicialmente, tenemos que partir de la histología para comprender las distintas fases vasculares y las probables composiciones histológicas de cada una de las lesiones focales. En la histología nos vamos a enfocar en el lobulillo hepático. El lobulillo hepático es la unidad estructural y funcional del hígado que está dispuesta de forma poliédrica en una forma arquitectónica muy bien definida y en íntima relación entre cada uno de ellos, conformando esta estructura poliédrica, valga la redundancia, que está delimitada en sus aristas, en todos sus ángulos, por triadas portales. Si se fijan, hay estructuras de suma relevancia para tenerlas en consideración a la hora de las dinámicas vasculares, ya que el entender esta imagen nos ayuda a poder definir por qué el comportamiento de, por ejemplo, el carcinoma hepatocelular, por qué un hemangioma tiene un comportamiento específico y entre todas las que vamos a ver a continuación. Esta forma poliédrica característica está delimitada en su interior por la disposición cordonal de múltiples hepatocitos que van dispuestos de forma radial en la periferia de la vena central. Esta vena central es una vena de drenaje que confluye a través de múltiples ramas hacia la vena cava. En la periferia encontramos la disposición de las estructuras de la tríada portal delimitadas por una arteriola, por una vénula portal y por un conductillo biliar. Esta rama de la vénula portal procede de múltiples ramas primarias de la vena porta en la confluencia de todas sus afluentes para producir una mayor irrigación del parénquima hepático en su mayoría a través de los sinusoides hepáticos. Son estas estructuras tubulares coloreadas en azul a nivel del intersticio, dispuestas de forma aleatoria entre las células cordonales hepáticas y los hepatocitos. A su vez, los canalículos biliares en el interior del lobulillo hepático van a confluir para drenar la bilis hacia los ductos biliares o conductillos biliares para tener una vía final hacia el sistema biliar. ¿Por qué es importante comprender esto? Porque esa disposición anatómica bien definida y muy organizada entre sí de forma poliédrica hace que la mínima alteración de esta arquitectura suponga una lesión focal, así como pueden existir lesiones difusas, que es un tema aparte. Las lesiones focales van a depender de cualquiera de esas estructuras. Una lesión focal puede depender de un compromiso vascular, puede comprender su origen en los mismos hepatocitos o en los ductos biliares o en el mesénquima. Todas las lesiones neoplásicas pueden tener su origen en cualquiera de esas estructuras. Toda esta vía vascular final se resume en estas tres estructuras vasculares principales, dando el mayor aporte coloreado en morado a su derecha, la gran vena porta, que va a brindar la mayor irrigación del parénquima hepático, redundando en que va a producir una perfusión del mismo a través de los sinusoides. La arteria hepática
rama del tronco celíaco va a brindar en menor proporción también irrigación arterial que va a estar dispuesta en la periferia del lobulillo. Y al final la vía de drenaje hacia la gran vena cava. ¿Qué importancia tiene el conocimiento de la circulación hepática? Que si bien sabemos en su mayoría depende la irrigación del sistema portal, recorre múltiples afluentes que proceden del sistema intestinal, del mismo sistema hepatobiliar, del páncreas, del vaso, del estómago, recorriendo todas estas estructuras, pudiendo producirse diseminación de cualquier proceso focal en las mismas, sea infeccioso o neoplásico, produciendo una vía final de siembra, sea metastásica o siembras hematógenas de tipo infeccioso. Una vez entendiendo esto, vamos a comprender por qué el hígado es una de las estructuras que en su mayoría requiere un estudio tomográfico de mayor número de fases para poder caracterizar cada una de esas etapas. Además de ayudarnos a entender el comportamiento fisiológico de cada una de las lesiones focales, las estructuras vasculares también nos ayudan a la localización anatómica de las mismas, ya que estas mismas estructuras vasculares sirven para delimitar los segmentos hepáticos que a la hora de realizar el abordaje terapéutico debemos orientar adecuadamente al médico tratante. Es así que tenemos la disposición de venas suprahepáticas y de ramas portales derecha e izquierda que se encargan de la división de los segmentos hepáticos. Es así que la vena hepática media se va a encargar de dividir el lóbulo hepático, el hígado en lóbulo hepático derecho y lóbulo hepático izquierdo. A su vez, la vena suprahepática izquierda se va a encargar de dividir en los segmentos del lóbulo hepático izquierdo y la vena hepática suprahepática derecha se va a encargar de dividir los segmentos en anterior y posterior. A su vez, la vena porta, con sus ramas derecha e izquierda, se encargan de dividir estos segmentos en superiores e inferiores. Son estructuras vasculares de referencia que en el estudio permiten delimitar con exactitud o la mayor exactitud posible una lesión. Asimismo, el lóbulo caudado se encuentra dispuesto anteriormente a nivel de una estructura vascular que es la vena cava. Hacia la región superior, divididos por las venas portales, tenemos la disposición de los segmentos superiores. Dentro de ellos, el segmento 7, 8, 4A y 2. Hacia la región inferior de dichas venas, de dichas ramas de la vena porta, vamos a encontrar los segmentos inferiores. O, en el caso de los segmentos del lóbulo hepático derecho, segmentos anteriores y posteriores. Es así que tenemos hacia la región inferior los segmentos 6, 5, 4B y 3. Les coloqué esta gráfica para que identifiquemos la importancia de esas estructuras vasculares en las distintas fases. A su izquierda, en las imágenes iniciales, tenemos un estudio en fase simple y vemos que, como en todo estudio en fase simple, las estructuras son en una escala de grises que no nos permite distinguir ninguna estructura. Con la administración del medio de contraste, en una fase portal, podemos definir esas ramas que nos ayudan a discriminar qué segmentos hepáticos estamos evaluando en la imagen del medio. Asimismo, en una fase más tardía o de equilibrio, una fase venosa de equilibrio, podemos tener la distribución del medio de contraste hacia el sistema venoso de la vena cava y sus ramas o afluentes, las venas suprahepáticas, y vemos cómo éstas se delimitan de mejor manera en el estudio tomográfico.
Para evaluar la cavidad abdominal hay un gran número de protocolos. Se conocen al menos 9 que están representados en esta tabla. El abdomen es una caja de Pandora. Podemos encontrar cualquier alteración en cualquiera de sus estructuras. Y en base a la sospecha clínica vamos a definir qué tipo de protocolo vamos a utilizar. Por ende, para tomar esta decisión se deben evaluar datos clínicos del paciente, factores de riesgo, comorbilidades, historia de la enfermedad actual, un examen físico adecuado, así como determinar criterios de función renal o función hemodinámica previamente a la decisión del protocolo a elegir. Asimismo, estudios de imagen previos que nos ayuden a tener una sospecha clínica para caracterizar. No es un estudio inicial en el nódulo hepático. Habitualmente son pacientes que llegan referidos para caracterizar una lesión que fue encontrada de forma incidental o ha tenido una vigilancia y amerita una mayor caracterización. Es así que en muchas ocasiones debemos pedir incluso, de acuerdo al tipo de sospecha, marcadores tumorales, entre otros exámenes que nos orienten en mejor medida a qué protocolo vamos a utilizar. Si tenemos una lesión focal hepática que amerite una mayor caracterización, ya que el ultrasonido fue insuficiente para determinar su etiología, vamos a recurrir a un protocolo de nódulo hepático. Este protocolo, indistintamente del tipo de tomógrafo, se requiere que tenga, según el sistema informático del IRADS, al menos 8 detectores. A continuación les voy a presentar el protocolo general, pero recordemos que las diferencias entre los tiempos de adquisición, entre la calidad del estudio tomográfico, van a depender incluso de factores hemodinámicos del paciente, edad, presencia o no de cardiopatías o nefropatía, entre otros. Es por eso que siempre hay que tener en consideración qué tipo de tomógrafo incluso vamos a utilizar. La fase en general se requiere con el uso de inyector y protocolos o sistemas ya preestablecidos en cada uno de los tomógrafos, definidos como SmartPrep, que ayuda a programar de forma secuencial los tiempos de adquisición para tener fases bien definidas de tipo vascular. Si se hace en manual, pues el margen de error es muy amplio y no vamos a tener un estudio de diagnóstico adecuado, porque el objetivo de la tomografía multifásica es incluso poder prescindir de estudios invasivos como biopsias o aumentar la morbilidad del paciente con probables siembras metastásicas u otros factores de riesgo, pudiendo realizar un estudio de imagen diagnóstico. Esta fase de adquisición básicamente son 4. El uso de ellas dentro de la tomografía hepática va a depender del nivel de sospecha. Para la evaluación de un nódulo hepático por sospecha de carcinoma hepatocelular, se requieren todas estas fases. Es por eso que se conoce como tomografía multifásica. En algunas ocasiones se denomina trifásica, pero la tomografía trifásica básicamente solamente utiliza las primeras 3, la fase precontraste arterial y portal, solamente para caracterizar una alta sospecha de carcinoma hepatocelular. Sin embargo, el IRADS incluye las 4. Y de preferencia en la fase arterial menciona de forma cualitativa que requiere fases arteriales tardías, de preferencia, no necesariamente, pero de preferencia, para poder tener un mayor realce de la lesión tumoral. Básicamente se requiere la fase precontraste y tener en consideración que en fase simple el hígado oscila con una densidad homogénea entre 55 a 65 unidades Hounsfield. Esta fase nos ayuda para determinar hemorragias, calcificaciones, cuerpos extraños, entre otros hallazgos de mayor densidad que puedan pasar inadvertidos en las fases vasculares. Además, es el punto de partida para determinar el realce de la lesión en el resto de las fases. Luego tenemos
la fase arterial, que habitualmente 20 segundos después del umbral de 100 unidades Hounsfield en la aorta, o en general se estima de 35 a 40 segundos de la inyección de contraste. La fase portal va a proseguir a la fase arterial y va a realizarse 20 segundos después de la fase arterial o 75 segundos después de la inyección del contraste. Y la fase de equilibrio o venosa tardía, esta oscila en un mayor rango de tiempo que va desde los 2 a 3 minutos e incluso hablan de fases de 6 minutos. ¿Cuál es la fase con mayor realce parenquimatoso? Es la fase venosa portal. Y aquí nos vamos a remontar de nuevo al gráfico histológico en donde a través de los sinusoides hepáticos se distribuye toda la irrigación portal produciendo una mayor perfusión del lobulillo hepático. Y en la fase de equilibrio pues se produce una distribución hacia el sistema venoso de drenaje produciendo un equilibrio entre todas las estructuras vasculares. La fase arterial, pues es una fase de mayor realce a nivel de las estructuras arteriales que son más escasas en relación al sistema portal y ayuda para ver lesiones hipervasculares. La fase arterial tiene amplia importancia por eso en lesiones malignas que generalmente recurren a neovascularización para poder proliferarse. Una vez que identificamos una lesión focal, no todo es cáncer, no todo es quiste y no todo es una masa. Las lesiones focales van en un espectro desde pseudolesiones hasta tumores malignos. Por ende, al identificar una imagen focal, debemos determinar si esta es una pseudolesión o estamos frente a un pseudotumor. ¿Cuál es la diferencia entre una pseudolesión y un pseudotumor? La pseudolesión produce un hallazgo en imagen que no es real en el parénquima hepático. El pseudotumor es per se una lesión focal no tumoral. Y las lesiones neoformativas se van a clasificar en benignas y malignas. Las pseudolesiones generalmente corresponden a alteraciones vasculares que producen alteraciones en la perfusión que pueden dar pseudoimágenes. Las más frecuentes son estas dos graficadas, que son el cortocircuito arterioportal y la pseudolesión secundaria obstrucción venosa portal. El cortocircuito arterioportal pueden existir múltiples, cualquiera de nosotros puede tener cortocircuitos o shunt arterioportales que ya son congénitos, son variantes anatómicas que cualquiera las puede tener. Sin embargo, estas pueden estar asociadas también a causas inducidas, como por ejemplo cuando tomamos una biopsia, podemos realizar una fístula arterioportal y que nos vaya a producir una pseudoimagen en los estudios controles. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿En qué consiste el cortocircuito arterioportal? Si se fijan, en la fase simple vamos a tener ausencia de la lesión. Tenemos un parénquima homogéneo, sin evidencia de lesiones focales en fase simple, sin lesiones hiperdensas o hipodensas. Al administrar medio de contraste, en la fase arterial se produce un área focal de realce con una estructura vascular central. Esto tiene gran importancia, revisar la fase simple, ya que no estamos frente a una lesión verdadera. ¿Qué ocurre en este caso? Que al producirse un proceso de cortocircuito arterioportal en fase arterial, se va a comunicar la circulación arterial con vénulas portales. Es así que se va a producir irrigación focal de una parte del parénquima a través de los sinusoides que comunican con esa vena portal. ¿Qué es lo característico para realizar el diagnóstico diferencial? Que en fases tardías va a desaparecer la lesión, porque se va a equilibrar todo el metabolismo del contraste a través del parénquima hepático. Otra de las pseudolesiones secundarias a alteraciones vasculares son
las obstrucciones venosas portales. Estas pueden ocurrir por trombosis, por tumores adyacentes, por infecciones que provoquen trombosis. El espectro de posibilidades de obstrucción portal es amplio, pero ¿qué nos importa identificar en el estudio de imagen, aparte de la causa? Es que estamos frente a una pseudolesión. En la imagen a su izquierda pueden observar que hay un parénquima homogéneo, que incluso se tiene cualitativamente una mayor densidad de la habitual, que incluso delimita las estructuras vasculares en fase simple. Al administrar medio de contraste en fase arterial, se delimita un área en cuña. Esta área en cuña es un área de mayor realce producida por el aporte arterial de rescate al área trombosada. Esto ocurre porque existen múltiples anastomosis en el sistema bilioportal. Es así que la arteria hepática correspondiente va a producir una irrigación en el sitio de la trombosis venosa portal. Es así que en fase de equilibrio o fases más tardías se puede determinar a su derecha un trayecto hipodenso en el área de mayor perfusión en fase arterial. Esa área hipodensa lineal es correspondiente al trombo parcial de una de las ramas de la vena porta. En estos casos es muy importante buscar el foco de trombosis, que puede ser una lesión neoplásica, un proceso infeccioso u otras alteraciones asociadas. Los pseudotumores sí tenemos un espectro amplio de posibilidades, pero espero hayamos ya fijado qué son las pseudolesiones. Repito, una pseudolesión es una alteración que produce un hallazgo en imagen, pero no es real en el parénquima hepático. Los pseudotumores sí son lesiones focales, pero son lesiones focales no tumorales, pero que en muchos de los casos ameritan realizar el diagnóstico diferencial. Dentro de estas van desde las causas quísticas, que son lesiones ocupantes de espacio, y dentro de las causas quísticas se abre un espectro de posibilidades etiológicas que van incluso desde factores hereditarios o genéticos como hepatopatías poliquísticas o la mera posibilidad de un quiste hepático simple como un hallazgo incidental sin repercusión clínica. Otras de las malformaciones quísticas asociadas son los hamartomas biliares o imágenes quísticas asociadas a enfermedad de Caroli, que son lesiones focales. Otras de las alteraciones pseudotumorales a identificar son cambios parenquimatosos focales. Estos cambios parenquimatosos focales generalmente son reactivos, como pueden ser fisiológicos, sin repercusión clínica, pero no tienen una base neoformativa. Dentro de estos están la preservación focal en un hígado graso, que es un área de parénquima conocido entre comillas como un área de respeto graso, que es un área de parénquima hepático sin cambios de esteatosis en un fondo de un hígado afectado en forma difusa por cambios grasos. Otra de las alteraciones es lo contrario, un cambio graso focal y depósitos focales de hierro asociadas a otro tipo de patologías como hemocromatosis, hemosiderosis, entre otras. Dentro de las lesiones pseudotumorales se encuentra la hiperplasia nodular focal, que es un cambio realmente, es una lesión pseudotumoral porque no lleva una base neoformativa. Sin embargo, es un proceso reactivo a una anomalía probablemente congénita e incluso puede ser secundaria a las anomalías vasculares antes mencionadas. Otra de las alteraciones que supone una base vascular es la peliosis hepática, mejor descrita a continuación, y masas hepáticas infecciosas, que también tenemos otro espectro de posibilidades, dentro de ellas los abscesos piógenos, abscesos asociados a causas fúngicas, virales, colecciones asociadas a enfermedades granulomatosas, e incluso hay lesiones o masas hepáticas infecciosas
que son indistinguibles de una lesión tumoral. Por ende, tenemos que reconocer muy bien el comportamiento de cada una de ellas en el estudio multifásico. Se preguntarán en qué casos, frente a una lesión focal, realizo una tomografía multifásica. Si se fijan, es mejor pecar de exhaustivos, ya que los diagnósticos diferenciales son demasiado amplios. Entre mayor información tengamos, podemos ahorrarle el estrés al paciente e incluso poder evitarle estudios innecesarios. El quiste hepático, hay varias teorías fisiopatológicas, que esto es importante tenerlo en consideración porque como los podemos encontrar en la infancia, pueden ser encontrados en las etapas adultas. Los quistes hepáticos simples suponen una incidencia estimada en el adulto de 2.5% de la población. Generalmente afectan a personas de edad más avanzada. Estas lesiones tienen algunas teorías fisiopatológicas a su derecha ejemplificadas. Por ejemplo, se estima que en algunos de los casos corresponde a tejido remanente de los ductos biliares que queda aislado y que a medida pasa el tiempo proliferan o aumentan de tamaño con contenido líquido intraluminal. Esto apoya mucho la teoría de los amartomas y de los quistes hepáticos simples. Otras de las etiologías que manifiestan son alteraciones focales en el epitelio cuboide que alteran el metabolismo del calcio, aumentando el depósito de AMP cíclico intracelular, condicionando una proliferación de células cuboides por alteración en el movimiento de los cilios que al final van a conllevar una mayor producción de líquido intralesional y la formación o dilatación quística de estos remanentes ductales. ¿Cómo se caracteriza una lesión quística hepática? Son lesiones hipodensas de márgenes bien definidos, hipodensas en relación al parenquima hepático en fase simple. Y la principal característica de un quiste es que no va a tener reforzamiento en ninguna de las fases vasculares, son lesiones avasculares. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, ya que a la hora de realizar la evaluación objetiva debemos medir todas las densidades. Aquí hay un ejemplo de una lesión focal bien definida en una fase portal, en donde ya logramos delimitar tanto la circulación arterial como la circulación portal, y podemos ver la hipodensidad marcada y márgenes bien definidos de esta lesión focal pseudotumoral. Es un quiste hepático simple que constituye un hallazgo en muchas ocasiones incidental. ¿Qué sucede con la hepatopatía poliquística? Esto corresponde a un defecto genético generalmente asociado a otro tipo de patologías. Estos casos incluso suelen diagnosticarse ya con hallazgos secundarios de hipertensión portal o una difusión hepática marcada, que incluso en el 70% de los casos asocian quistes o múltiples quistes renales bilaterales asociados a una enfermedad poliquística. Y corresponden a las mismas características ya mencionadas para un quiste simple. Son variantes múltiples de los quistes hepáticos. Son lesiones bien definidas, múltiples, pueden ser confluentes, multiloculadas, pueden tener en algunas ocasiones septos en su interior. Y observamos que no tiene realce tras la administración de contraste. Otras de las variantes de lesiones quísticas son las lesiones amartomatosas. ¿Qué es un amartoma biliar? Son remanentes de alteraciones en la placa ductal, condicionando que se manifiesten como quistes peribiliares o incluso como enfermedades poliquísticas que haya que realizar el diagnóstico diferencial. Estas lesiones constituyen hallazgos sin relevancia clínica, sin embargo, en muchas ocasiones suponen un
problema a la hora del diagnóstico, ya que oscilan en tamaños muy pequeños, de 1 a 5 milímetros, algunos pueden llegar a 10 milímetros, que sea difícil discriminar si son realmente quistes o estamos frente a lesiones infiltrativas o metastásicas. En estos casos tiene mucha importancia el uso de la resonancia magnética, que nos permite incluso determinar si hay conexión o no con la vía biliar. En este caso, a su izquierda tenemos una imagen de tomografía en un corte axial en donde se identifican múltiples lesiones focales de muy pequeño tamaño, hipodensas, de márgenes bien definidos, distribuidas de forma aleatoria en el parénquima hepático visible. A su derecha hay una secuencia de resonancia magnética sensible al líquido en donde podemos delimitar el contenido o caracterizarlo de forma complementaria al estudio tomográfico, determinando que corresponde a malformaciones amartomatosas de la vía biliar. En algunas ocasiones, porque nos ha pasado en la práctica diaria, estas lesiones multiquísticas pueden confluir y formar pseudolesiones nodulares. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y esta es una parte mínima de todo lo que deben complementar posteriormente. Por eso hay que valorar el espectro de manifestaciones de los amartomas biliares. Otra de las patologías con manifestaciones focales quísticas es la enfermedad de Caroli. Si bien sabemos, es un espectro de las enfermedades quísticas de la vía biliar o quistes del colédoco, en donde se produce compromiso de los conductos biliares intrahepáticos. Por ende, estos tienen comunicación con la vía biliar. ¿Qué es lo característico de esta enfermedad? Que el diagnóstico realmente no se realiza por tomografía. Se puede sospechar, pero es confirmatorio con colangiografía, sea colangiografía directa o percutánea, para poder determinar la conexión con la vía biliar. En muchas ocasiones puede servir la colangioresonancia, sin embargo, siempre es mandatorio verificar el compromiso de la vía biliar con estudios directos. Hay algo característico en la enfermedad de Caroli, que evidentemente son imágenes hipodensas, bien definidas, sin captación del medio de contraste. Pero, dada la asociación a las triadas portales que ya les mencioné, existe una íntima asociación entre la rama o vénula portal y conducto biliar y arteriola hepática. Por ende, al producirse una dilatación quística de los conductos, vamos a tener un signo característico dentro de las lesiones quísticas, que es la rama portal. Esto se conoce como signo de Diana. Por ende, cuando visualicen lesiones quísticas con un punto hiperdenso o en la evaluación multiplanar que siga trayectos lineales, probablemente corresponde a dilataciones ductales intrahepáticas biliares. Y estamos frente a una enfermedad de Caroli. No es lo mismo, si se fijan, si no tenemos en cuenta ese pequeño tip, no es lo mismo que una enfermedad o hepatopatía poliquística. Mucho cuidado. Otras de las lesiones pseudotumorales son las alteraciones metabólicas focales del parénquima, que no son neoplásicas, como los cambios grasos focales. Estas generalmente corresponden a las variantes anatómicas que anteriormente les mencioné, como anastomosis arterioportales, drenajes venosos anómalos, tal cual es este el caso, en donde existe un drenaje venoso variante, según la literatura consultada, en donde se menciona que de forma reactiva ocurre un cambio graso focal que es mejor caracterizado en la fase simple. Siempre las variaciones de la densidad hay que analizarlas mejor en la fase simple y luego caracterizarlas, y vemos que persiste un área focal de menor densidad en el parénquima hepático. Este es un caso de una paciente femenina de 18 años, recientemente compartido por uno de los compañeros, en donde evidentemente la paciente presenta un aumento difuso del tamaño del hígado. Además de eso, llama la atención la disminución difusa de la densidad, pero
que si lo evaluamos de forma más detallada, podemos discriminar una tenue alteración en la densidad de márgenes poco definidos, sin efecto de masa, que no altera el trayecto de las estructuras vasculares, que son todos los criterios que tenemos que determinar si es una masa o no. Por lo tanto, estamos frente a una preservación focal de un parénquima no alterado con un fondo de un hígado graso. Entonces, este es un área conocida, entre comillas, como un área de respeto graso o de preservación focal. Otra de las lesiones pseudotumorales, que algunas literaturas lo mencionan como neoplasia benigna, sin embargo, no tienen una base neoformativa. El libro de Haga lo incluye en las lesiones pseudotumorales. Tomando ese libro de referencia, podemos identificar que este constituye el segundo tumor benigno más frecuente, o pseudotumor. Aquí ya fue un error de traducción, pero es una lesión ocupativa muy frecuente. Tiene mayor incidencia en mujeres jóvenes. El papel de los anticonceptivos orales no está muy bien definido en este caso. Sin embargo, se puede asociar en algunas de las posibilidades etiológicas, ya que comprometen una relación de 8:1 a la mujer mayor que el hombre. Característicamente, esta lesión tiene una cicatriz central de tejido fibroso. Esta cicatriz tiende a tener realces tardíos y una alteración en la imagen en fase simple. A su derecha pueden observar un estudio de un corte macroscópico para que tengamos una idea de cómo es la lesión. ¿Cuál es el componente histológico de una hiperplasia nodular focal? Básicamente está compuesta por hepatocitos, células de Kupffer, y tiene sistema biliar en su interior. Pero la particularidad para que se forme una lesión focal que se distinga del parénquima hepático es que estas no conecta con el sistema biliar intrahepático. Tiene una lesión focal compuesta por células del mismo parénquima hepático, hiperplásicas, con dilataciones vasculares intrínsecas, sin conexión con el resto de la vía biliar. Habitualmente son lesiones hipodensas o isodensas en la fase simple y característicamente pueden tener un reforzamiento intenso en la fase arterial. ¿Qué es lo característico? Que puede persistir ligeramente hiperdenso en fase portal, pero en las fases tardías o de equilibrio se vuelve totalmente isodensa con el resto del parénquima, pudiendo solamente persistir un tenue realce de la cicatriz central. Esto es muy importante y tenemos que fijarlo. Se vuelve isodensa en fase tardía. Aquí tenemos un ejemplo donde en fase simple, en la imagen A, se puede distinguir de forma tenue una imagen hipodensa central respecto a una lesión focal que es isodensa al resto del parénquima. En la fase arterial, característicamente, tiene un intenso realce, persistiendo hipodensidad central en el área de la cicatriz. En fase portal empieza a decrecer la intensidad del realce y en la imagen D o de equilibrio tenemos isodensidad de la lesión respecto al parénquima hepático. Otra de las lesiones pseudotumorales es la peliosis hepática. Es un hallazgo infrecuente, sin embargo, es otra de los espectros de las posibilidades quísticas en fase simple. Sin embargo, este presenta realce ya que son lesiones quísticas comunicadas con las estructuras vasculares sinusoidales. Por ende, van a tener un realce progresivo en las fases vasculares. En el estudio en fase simple se identifica una lesión hipodensa focal con intenso realce en fase arterial que persiste en el resto de la fase, volviéndose homogéneo con cada una de las fases vasculares. Esto se debe a que al tener comunicación con los sinusoides va a seguir el comportamiento en la fase portal similar al resto del parénquima hepático, volviéndose homogéneo con el mismo.
Algo característico para distinguirlo de los hemangiomas es que carece de epitelio intralesional. La peliosis puede existir en vaso, puede existir en otras estructuras, así que es un término que probablemente lo lean peliosis esplénica, entre otras. Dentro de las lesiones pseudotumorales continuamos con el absceso hepático. Este corresponde a una de las causas infecciosas de una morbilidad muy significativa, ya que los pacientes al llegar en estas etapas suponen complicaciones asociadas en otras estructuras. Asimismo, generalmente son lesiones secundarias. Las bacterias que mayormente se asocian son la Escherichia coli y la Klebsiella. Dentro de todas las posibilidades incluye siembras hematógenas que van desde la circulación portal. Es así que procesos infecciosos intestinales, procesos infecciosos en la vía biliar pueden realizar siembras hematógenas hacia el sistema hepático. Asimismo, incluso siembras hepáticas por extensión de procesos embólicos asociados a alguna cardiopatía de base. Y la causa más frecuente generalmente es por afectación de la vía biliar asociado a complicaciones de colangitis. En esta imagen podemos observar una lesión focal hipodensa que asocia una tenue alteración de la densidad del parénquima circundante. Característicamente, los abscesos hepáticos tienen un hallazgo significativo en las fases vasculares y es el signo de doble diana. ¿Por qué? Porque estamos frente a un área de edema por afectación inflamatoria por continuidad que da un doble realce. Da un realce en la periferia del absceso, conservando una hipodensidad central asociada al proceso de licuefacción y detritos, y persiste un halo hipodenso con un mayor realce en la periferia de la lesión. Este es el signo de doble diana. Y algo característico también es que en las fases más tardías, pues puede continuar el realce circundante por el proceso inflamatorio asociado. Las lesiones pseudotumorales tienen un comportamiento vascular bien definido que ya conocimos. Si se fijan, cada uno tenía como un tip para poder identificarlo. Si en el día a día nos llega una lesión focal, créanme que es de las lesiones más difíciles de caracterizar, o al menos en lo personal así lo considero, ya que debemos evaluar no solamente un estudio, debemos evaluar prácticamente el comportamiento de cada lesión en 4 fases. Asimismo, en esta marcha semiológica, radiológica, tenemos que pasar de ya identificar una pseudolesión, un pseudotumor, y ahora en la línea de posibilidades de lesiones focales vamos con los tumores hepáticos benignos. Dentro de ellos, los más frecuentes son el hemangioma, el adenoma y el angiomiolipoma. El angiomiolipoma no es tan frecuente, sin embargo, se menciona en la literatura consultada. El más frecuente es el hemangioma. La principal diferencia entre una lesión benigna y una lesión maligna es el patrón de reforzamiento. ¿Y cuál es esa característica principal? Que las lesiones benignas tienen ausencia de lavado precoz, o sea, tienen un realce generalmente persistente, salvo algunas variaciones que a continuación vamos a conocer. El hemangioma es el tumor hepático benigno más frecuente. Estos pueden ser únicos o múltiples. Si bien sabemos, hay trastornos genéticos como la enfermedad de von Hippel-Lindau, que asocian hemangiomas en múltiples áreas del cuerpo y pueden asociar hemangiomas múltiples. Sin embargo, es más frecuente encontrar hemangiomas únicos. Incluso estos son de los hallazgos incidentales más frecuentes. Son lesiones hipodensas bien delimitadas en el estudio sin contraste. ¿Cuál es el componente histológico para que nos hagamos una idea del comportamiento? Básicamente son dilataciones ectásicas vasculares con endotelio que tienen un alto contenido
circulatorio, pero que generalmente son de lento llenado, son de lento flujo. Es por eso que el reforzamiento va a realizarse en forma progresiva, generalmente centrípeto. Eso explica los tipos de reforzamiento. Si la lesión es de pequeño tamaño, o sea, menor de 2 centímetros, generalmente tienen un realce nodular homogéneo. Pero si la lesión supera este tamaño y es de 3 centímetros o más, va a tender a tener un realce centrípeto. Es así que va a empezar de forma periférica hasta completar el llenado en el resto de las fases vasculares de la lesión. Aquí tenemos un ejemplo tomado de uno de los artículos en donde en ultrasonido se identifica una lesión focal hepática heterogénea. Habitualmente en ultrasonido, los compañeros que ya ahorita han estado repasando, describimos el hemangioma hepático como lesiones hiperecogénicas, pero en estos casos que no estamos claros, por eso recurrimos a estudios multifásicos, tal cual es este caso en donde identificamos que en fase simple se observa una lesión focal bien definida con un realce, dado que su tamaño es mayor, progresivo centrípeto, empieza desde la periferia, progresando hasta etapas tardías, produciendo un llenado lento progresivo de la lesión. Esto es característico de los hemangiomas, dado su flujo lento. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es un paciente evaluado en enero del presente año en el Seguro Social, joven de 26 años, a quien se le realiza un estudio ecográfico identificando como hallazgos incidentales, ya que no presentaba ninguna sintomatología. Son de esos estudios de chequeos o controles, pero supuso estrés en el paciente. Recuerdo este caso en donde el paciente, incluso al solo recibir el informe, ya estaban orientados a probablemente realizar biopsia, entre otros estudios. Generalmente suponen lesiones focales hepáticas mucho estrés en el paciente, por eso insisto que nuestro compromiso es alto. Al realizarle el estudio ecográfico se identificó una lesión predominante que, si nosotros vemos esta lesión, decimos es un hemangioma. Pueden observar que es una lesión hiperecogénica, muy bien definida. Esta lesión persiste de similares características en toda la evaluación. Pero, ¿qué sucede con esta lesión heterogénea con zonas hipoecogénicas centrales y un halo circundante de vascularidad en la evaluación de Doppler color? Ya eso nos hace pensar en que hay que caracterizar esa lesión, aunque el paciente no sea candidato a sospecha de un carcinoma hepatocelular u otra lesión metastásica, entre otros. En ese caso, se le realizó el estudio dinámico identificando un comportamiento típico. Los hemangiomas, como bien pueden tener esa característica ecográfica, pueden tener comportamientos cavernomatosos y dar estas imágenes heterogéneas que son a primera vista pues muy llamativas, pero al realizar el estudio dinámico de tomografía podemos identificar, aquí solamente les coloqué la fase portal y la fase arterial y la fase portal, identificando un realce progresivo centrípeto de la lesión hasta volverse homogéneo. Esto es característico de un hemangioma. Otras de las lesiones que no son tan frecuentes, pero sí hay que conocer, son los adenomas hepáticos. Este es un tumor poco frecuente que afecta en su mayoría a las mujeres y en muchas ocasiones incluso puede manifestarse con dolor en la paciente, con un dolor en el cuadrante superior derecho, y que al revisarla encontremos una masa. Esta patología va asociada a factores exógenos como el consumo de anticonceptivos orales o aquellos hombres que consumen esteroides anabólicos. Asimismo, puede estar asociado a patologías difusas hepáticas como glucogenosis tipo 1 u otras patologías difusas. En su mayoría son lesiones focales únicas, hasta un 80% de los casos.
¿Cuál es la particularidad del adenoma? Que está compuesto, al igual que el carcinoma hepatocelular, de hepatocitos. Es una masa benigna compuesta únicamente por hepatocitos. Incluso en la imagen histológica que siempre me gusta colocarles, podemos ver la aglomeración celular asociada a múltiples hepatocitos. Esto puede suponer que incluso en algunas ocasiones puedan ser lesiones hiperdensas en tomografía, en fase simple. La particularidad es que, de acuerdo a las variantes inmunistoquímicas o variantes o los subtipos histológicos, un 1 a 5% de estas lesiones pueden evolucionar a carcinoma hepatocelular. Y aquí ya llevamos una evaluación secuencial de todas las complicaciones que suponen los anticonceptivos orales. En fase sin contraste, estas lesiones pueden ser isodensas, el espectro es variable, pueden ser ligeramente hipo o ligeramente hiperdensas por las condiciones que ya les mencioné. Otra de las características es que al ser masas hipercelulares, pueden tener una densidad heterogénea o tener áreas de hemorragia. Y característicamente son lesiones hipervasculares. Es por ende que estas lesiones pueden incluso en muchas ocasiones darnos dolores de cabeza para realizar diagnósticos diferenciales con carcinoma hepatocelular. El adenoma hepático tiene este comportamiento característico, lesiones bien definidas, en este caso ligeramente heterogénea en fase simple con pequeñas áreas focales de mayor densidad, que tiene un intenso realce en la fase arterial y ese realce persiste en fases tardías. Este es el caso de un adenoma inflamatorio. Las variantes o subtipos histológicos pueden comportarse como adenomas inflamatorios que persistan por esas características inflamatorias el realce en fases tardías. Pero hay otra variante del adenoma hepático que hay que tenerla en consideración, que son variantes beta-catenina mutados. Estas pueden tener comportamiento similar por imagen al carcinoma hepatocelular con áreas de lavado precoz. Y en este caso, dado el metabolismo de la lesión, tener incluso más riesgo de malignizarse. El adenoma hepático también puede tener estas posibilidades. Esta es una paciente femenina con 10 años de consumo de anticonceptivos orales y podemos ver una alteración en la densidad focal a nivel del hígado de gran tamaño que incluso altera la morfología del lóbulo hepático izquierdo, observándose con convexidad de sus límites. Y al administrar medio de contraste en fase arterial se puede identificar que esta lesión tiene un realce parcial, obteniendo mayor realce en la mitad de la lesión. Asimismo, tiene áreas de menor densidad con lavado precoz de parte de la lesión en la etapa venosa portal. Estas son las lesiones que generan duda, ya que tienen un metabolismo combinado. Y si se fijan, tiene áreas con mayor y menor densidad. Generalmente son lesiones que terminan en biopsia. Y la otra particularidad de los adenomas es que incluso pueden producirse roturas o distensión capsular, que es lo que genera dolor en la paciente. El angiomiolipoma es otra neoplasia. Esta sí es infrecuente, pero hay que conocerla porque son lesiones muy dramáticas por imagen. Y esta particularmente, dada su etimología, tiene componente angio, vascular, mio, muscular, lipo, graso. Entonces estamos frente a una neoplasia de un origen histológico combinado. Por ende, tiene mucha importancia la fase simple para poder medir las áreas focales de grasa que incluso se pueden caracterizar en esta imagen inicial. Hay que tener mucho cuidado, ya que una de las pequeñas diferencias entre un angiomiolipoma y un carcinoma hepatocelular es que el angiomiolipoma característicamente tiene un marcado drenaje venoso hacia la vena cava, que incluso en esta fase se puede identificar un mayor realce venoso en las fases tardías, y característicamente al carecer de cápsula y demás y tener componentes múltiples, son masas hipercaptantes en fase arterial.
pero podemos ver que tiene importantes estructuras de drenaje venoso. Entonces esas son algunas de las diferencias. Por eso es que el IRADS incluso estima subclasificaciones. No voy a ahondar en ese tema hoy porque ya es un tema discutido, pero en esos tips de tumores asociados a venas, por ejemplo. Los tumores malignos, ya para finalizar, espero llevemos la línea de atención porque es un tema muy importante y además de eso es muy difícil de asimilar tanta información, pero quise resumírselos en esta clase que es relativamente corta para la cantidad que conlleva el tema. Los tumores malignos también dependen del origen o estirpe histológico. Estos pueden comprometer tanto el parénquima hepático, específicamente los hepatocitos, pueden comprometer los ductos biliares intrahepáticos, pueden tener orígenes mesenquimales, embrionarios, como el hepatoblastoma, que afecta a edades pediátricas, o pueden tener una extensión de neoplasias a distancia, como siembras metastásicas. Este es el espectro de posibilidades de neoplasias malignas. El carcinoma hepatocelular es un dolor de cabeza en general para múltiples sociedades internacionales, ya que en estudios en múltiples estudios de correlaciones anatómicas, anatomopatológicas, clínicas, radiológicas, se ha estimado el riesgo y aumento de morbilidad al realizar estudios invasivos. Es por ende que en aquellos pacientes que tienen un hígado hepatópata ya crónico, hay que tener mucha consideración a la hora de evaluarlo desde la ecografía y poder discriminar en nódulos sospechosos, probablemente displásicos, y estimar si son candidatos a la caracterización por sospecha de carcinoma hepatocelular. Esta es la sexta neoplasia más frecuente del mundo y es la tercera causa de muerte por cáncer. Característicamente puede presentarse de distintas formas, desde lesión única en el 50% de los casos, o puede tener lesiones que asemejen otro tipo de patologías como lesiones multifocales en un 40% o un crecimiento difuso en menos del 10%. Además, en menos del 50% puede llegar a invadir estructuras vasculares y eso es un detalle que debemos dar en el informe radiológico porque tiene predilección por extensión al sistema venoso portal y en menor medida a la vena cava o venas suprahepáticas. Me gustó este cuadro que sale en Haga, en donde establece la evolución del aporte vascular en los estudios en el transcurso del tiempo, desde la evolución de un nódulo reactivo, evolucionando hasta un nódulo displásico de bajo grado, nódulo displásico de alto grado, hasta llegar a un carcinoma hepatocelular precoz y establecerse todos los subtipos histológicos desde bien diferenciado, moderadamente diferenciado, indiferenciado. Es así que si se fijan, esto viene a explicarnos todo el comportamiento típico de un carcinoma hepatocelular. En un inicio el aporte está equilibrado entre una irrigación portal y una irrigación predominantemente y menor irrigación arterial. En la línea de evolución progresiva de este proceso neoplásico, ya que recordemos, esta neoplasia se produce en hígados con injurias previas, que son hígados con nódulos de regeneración, con nódulos que van evolucionando y degenerándose hasta producirse la neoplasia maligna, hasta llegar a un carcinoma hepatocelular per se, en donde la irrigación es predominantemente arterial, en la barra gris. Esto es muy importante para entender el comportamiento vascular del mismo. ¿Qué factores asociados nos van a llamar la atención cuando evaluemos un paciente por sospecha de carcinoma hepatocelular? Evidentemente, el factor de riesgo. Cirrosis. En esta se establecen cirrosis generalmente de causas adquiridas asociadas a procesos infecciosos como la hepatitis viral o crónica. De acuerdo a la epidemiología, se establece mayor riesgo por hepatitis C o por hepatitis B, mayor en Asia, por ejemplo.
cirrosis causada por otras enfermedades hepáticas difusas como la hemocromatosis, cirrosis alcohólica o biliar primaria. Una vez que el paciente tenga factores de riesgo, se realiza el diagnóstico invasivo cuando tiene un nódulo mayor a 1 centímetro. Estos son los criterios para realizar un diagnóstico por imagen establecidos tanto por sociedades americanas, por sociedades europeas y con mayor caracterización en un estudio sistemático del IRADS, que se encarga básicamente de esto, del diagnóstico no invasivo del carcinoma hepatocelular. Se resume en que sea un nódulo mayor a 1 centímetro en un paciente con antecedente de hepatopatía crónica que básicamente tenga intenso refuerzo en fase arterial y un lavado precoz en fase portal. En una línea secuencial tenemos ese comportamiento de este paciente que fue manejado por un carcinoma hepatocelular. En la imagen A podemos distinguir que es un paciente con un hígado que evidentemente tiene una injuria previa. Se ve un hígado heterogéneamente afectado en forma difusa, los márgenes ligeramente irregulares. Al realizar el estudio dinámico se caracteriza una lesión focal con intenso realce ya visualizada de forma hipodensa parcial en la fase simple, que presenta intenso realce tras la administración del medio de contraste. Incluso hacia la región proximal se puede delimitar como un vaso aportante. Esto es muy importante mencionarlos en los estudios de imagen porque en muchas ocasiones estos pacientes son candidatos a quimioembolizaciones. Y si se fijan en la fase portal de 20 segundos posteriormente, en forma aproximada, la lesión ya lavó o drenó ese medio de contraste. Este es el diagnóstico certero no invasivo de un carcinoma hepatocelular que persiste lavado en fases posteriores. Aquí hay otro ejemplo en donde identificamos una masa de mayor tamaño. Es limitada la caracterización del parénquima en su totalidad, pero podemos identificar un intenso realce de una lesión focal en el lóbulo hepático derecho que característicamente lavó en la fase venosa portal y el vaso característico que no sé si les ha ocurrido, pero en muchos de los pacientes, que no es gran mayoría, gracias a Dios que vemos, pero en muchos de los casos que hemos tenido la oportunidad se observa ese vaso nutricio hacia la lesión neoplásica. Hay una variante que es la variante fibrolamelar del carcinoma hepatocelular, que esta tiene otros criterios de inclusión. Este supone menos del 1% de los casos y característicamente es una patología de personas jóvenes o adultos jóvenes. Y la diferencia es que se produce en un hígado previamente sano. No necesariamente tiene que cumplir con el criterio de un hígado crónicamente afectado. Este se caracteriza por ser una lesión encapsulada con una cicatriz central, no asociada a fibrosis. Y si les pongo esta imagen, ¿cuál sería el diagnóstico diferencial? Dirán ustedes. Obviamente, yo sé que ya la contestaron, una hiperplasia nodular focal por la evidencia de la cicatriz central. Entonces, en un orden secuencial de imagen, tenemos que realizar las diferencias. ¿Qué les mencioné en la hiperplasia nodular focal? El realce se vuelve isodenso en las fases posteriores y tiene un intenso realce inicial, pero luego se vuelve homogéneo con el resto del parénquima. Y si se fijan, este es un caso de un paciente menor de 30 años que en fase simple tiene una lesión focal hipodensa con una calcificación asociada a una cicatriz central, con intenso realce en la fase arterial en forma heterogénea y que característicamente tuvo un lavado precoz de la lesión. Esto hace realizar el diagnóstico diferencial con lesiones de tipo benigno como la hiperplasia nodular focal, aunque morfológicamente sean muy parecidos. Un breve recordatorio de cómo el sistema de reporte y almacenamiento de imágenes del hígado nos ayuda a caracterizar estas lesiones, básicamente con el objetivo de incluir y estandarizar el diagnóstico, manejo y seguimiento de los pacientes con alto riesgo de carcinoma hepatocelular. Tiene criterios de inclusión.
estos es que el paciente tenga cirrosis o infección crónica por hepatitis B o C o cualquier otra toxina, y que tenga, si es el caso de un seguimiento, un carcinoma actual o previo. Se deben excluir causas congénitas, por ejemplo, causas asociadas a fibrosis hepática congénita, asociadas a trastornos como Budd-Chiari, oclusiones de la vena porta, causas sistémicas como insuficiencia cardíaca congestiva. Y no aplica para pacientes menores de 18 años. Si se fijan, nos da criterios de inclusión bien definidos para poder estimar mediante una clasificación que se asemeja a todas las otras estandarizaciones que realiza para la evaluación del resto de estructuras, como tiroides, mama, entre otras, y determinar mediante el IRAD-5 un diagnóstico de carcinoma hepatocelular prescindiendo de la biopsia y evitar el riesgo. ¿Cuál es el objetivo de este estudio? Poder integrar la evaluación mediante, por ejemplo, este algoritmo de las clínicas de Barcelona, que integra la evaluación clínica para determinar pronóstico, tratamiento y estadio del paciente, y así darle opciones que van desde la ablación, resección de la masa, hasta llegar incluso a quimioembolización o tratamientos ya solo médicos o paliativos con sorafenib. Un ejemplo de una paciente femenina de 57 años evaluada en agosto del año pasado en el Hospital Escuela con elevación de la alfa-fetoproteína. Se le realizó un estudio ecográfico que identificó una masa de gran tamaño localizada en el lóbulo hepático derecho predominantemente. Al realizar el estudio de forma secuencial, identificamos que esta paciente no tiene en el resto del parénquima evaluado datos que sugieran alguna hepatopatía de base. Sin embargo, tiene una lesión muy bien definida, encapsulada, con una hipodensidad central que característicamente tiene un intenso realce en la fase arterial, tiene 2 cortes de fase arterial en la región superior y evidentemente lavado en las fases posteriores. El comportamiento de esta lesión es característico de una lesión maligna, pero hay que agregar un detalle. Esta paciente no tiene antecedente de hepatopatía crónica conocido. Además, es una paciente de una edad ya un poco más avanzada como para esperar una variante. Pero si nos fijamos, hemos tenido situaciones en donde tenemos neoplasias germinales, neoplasias embrionarias en adultos. Probablemente no logramos obtener el estudio histopatológico. Esta paciente fue candidata por todas esas condiciones a realizar biopsia, pero la impresión diagnóstica que se dejó fue de un carcinoma hepatocelular, ya que coincidía con elevación de marcadores tumorales y demás, pero probablemente estemos frente a la variante fibrolamelar. Este es otro caso, un paciente con una hepatomegalia franca, márgenes ligeramente irregulares, conocido por hepatopatía crónica, en donde se realiza un estudio ecográfico que en efecto determina una masa con centro hipoecogénico, muy poco definida, y al realizar el estudio dinámico se identificó un intenso realce, logrando visualizar el vaso nutricio de la lesión neoplásica, que incluso asocia un área hipodensa parcial, probablemente por necrosis, dada el alto crecimiento y proliferación de la misma, y con lavado precoz en fase venosa portal. Este paciente se realizó el diagnóstico por imagen de casi con seguridad un carcinoma hepatocelular. Sin embargo, se deben establecer protocolos institucionales si se va a prescindir de la biopsia o no, ya que en muchas, o si no me equivoco, en la mayoría de nuestras instituciones siempre recurren al estudio histológico. Otra de las variantes es el hepatoblastoma, es una patología de la infancia
es infrecuente en mayores de 5 años de vida. Este es el tumor hepático más común de los niños y va asociado a compromiso mesenquimal. El comportamiento por imagen es muy variado, característicamente son lesiones heterogéneas con realces heterogéneos en niños menores de 5 años, habitualmente de gran tamaño, y pueden asociar con mucha frecuencia calcificaciones en la fase simple. No tienen un comportamiento dinámico específico, pero en efecto, al encontrar una masa en un niño menor de 5 años, va a ser nuestra principal posibilidad diagnóstica. El 75% son varones. Otra de las patologías, ya casi para terminar, es el colangiocarcinoma. El colangiocarcinoma, dirán ustedes, el colangiocarcinoma se refiere a la vía biliar, no es un tumor hepático per se. Pero según las academias internacionales para estudio de enfermedades oncológicas, se ha realizado a conveniencia distinguir los colangiocarcinomas entre aquellos que comprometen la región intrahepática y estudiar los que comprometen las vías biliares extrahepáticas y la vesícula en otro tipo de subclasificación. El colangiocarcinoma intrahepático se estudia dentro de las neoplasias intrahepáticas. Esta se origina a nivel del epitelio de las vías biliares, es el segundo tumor más frecuente del sistema hepatobiliar y habitualmente es de la estirpe de adenocarcinoma. Se subclasifican de acuerdo al comportamiento en formadores de masa, con crecimiento intraductal o periductal. ¿Cuáles son los que tienden a la formación de masa? Obviamente los que son de localización intrahepática. Los que tienden a asociarse a un crecimiento periductal, generalmente los de la vía extrahepática. Estos habitualmente son masas heterogéneas, marcadamente hipodensas, con reforzamiento en anillo en fase arterial en más del 25% de la lesión. ¿Qué significa esto? Que van a tender al reforzamiento progresivo. Esto condicionando incluso reforzamientos significativos en fases muy tardías, que incluso se pueden hacer fases hasta de 6 minutos y sigue captando, dado el alto metabolismo y drenaje venoso de los mismos. Aquí tenemos un ejemplo, en una fase inicial arterial se puede identificar el intenso realce periférico de la lesión heterogénea de márgenes poco definidos, la cual se empieza a caracterizar mejor en fase portal, persistiendo con un intenso realce ávido en las fases tardías. Otro ejemplo de una lesión hipodensa en fase simple, con tenue realce periférico en fase arterial, que es continuo y progresivo en la fase venosa portal y que se vuelve hiperdenso siempre en las fases tardías. Las metástasis hepáticas las dejé por último, pero son realmente el tumor hepático maligno más frecuente. ¿Qué sucede con las metástasis? Que tienen un espectro de manifestaciones radiológicas variadas, dado que generalmente se van a comportar de acuerdo al tumor de origen. Les coloqué otra vez esta estructura anatómica, este esquema, en donde se ve el drenaje venoso portal hacia el hígado, confluyendo todas las ramas, tanto mesentérica, mesentérica superior, mesentérica inferior, esplénica, para conformar la vena porta en su trayecto intrahepático. Esto condiciona múltiples siembras, tanto de posibilidades infecciosas como metastásicas. Es así que los tumores primarios más frecuentes son el carcinoma colorectal, el carcinoma de páncreas, mama y otros tumores neuroendocrinos que tienen avidez por realizar metástasis hepáticas. Generalmente son lesiones hipodensas en fase simple y de acuerdo al estirpe, aquellas que tienen origen mucinoso pueden presentar calcificaciones. El comportamiento va a estar definitivamente en base al tumor de origen. Esto no es una regla de cocina. Pueden existir metástasis de uno u otro tipo con comportamiento hiper o hipovascular de acuerdo a su tumor o variante o subtipo histológico. Generalmente son de comportamiento hipovascular y esto es muy importante ya que no vamos a ahondar
en realizar múltiples fases y someter al paciente a exceso de radiación con el único fin de ver realzar las lesiones. Pueden haber metástasis que nunca las miremos captar, dado que son de muy poco aporte vascular. Dentro de ellas colon, pulmón, vejiga, páncreas, próstata. E hipervasculares, si ustedes se fijan y tienen así como una asociación con neoplasias de ese tipo, son neoplasias característicamente hipervasculares, si las recordamos. Tiroides, tumores neuroendocrinos, melanoma, tumores renales, coriocarcinoma y sarcomas. Estas generalmente van a tener intenso realce de las lesiones nodulares. Las metástasis tienen una distribución aleatoria, pero algo característico es que tienden un lavado periférico. Eso las ayuda a distinguir de otro tipo de lesiones, ya que tienden a tener una reacción desmoplásica periférica en el parénquima circundante, por ende tienden a tener un alto metabolismo en la periferia de la lesión. A su izquierda hay un ejemplo. Si bien los tumores de páncreas son hipovasculares, esta es una variante en donde algunas de las lesiones presentaron intenso realce dada la variación de la estirpe histopatológica. Y a su derecha hay una variante, hay unas lesiones focales metastásicas hipovasculares de predominio quístico asociadas a metástasis de un tumor del estroma intestinal. En resumen, les coloqué esta tablita en donde nos ayuda a la mayor dificultad que son las lesiones malignas y determinar en la línea superior que las metástasis pueden ser hipo o hipervasculares y tener eso en cuenta una vez que sepamos el primario conocido. El carcinoma hepatocelular tiene un intenso realce en fase arterial en la imagen del medio, tiene un lavado precoz en fase venosa portal, que persiste en las fases tardías. A diferencia, el colangiocarcinoma tiende a tener un realce tenue en fase arterial con tendencia centrípeta periférica y persistir el intenso realce en las fases tardías. Esas son las diferencias principales entre las neoplasias malignas. Esta es la literatura consultada. Con todas estas generalidades, realmente son generalidades, cada subtema tiene un amplio detalle, pero prácticamente traté de resumirles todas las lesiones focales hepáticas. Esta es alguna de la literatura consultada que les recomiendo y les agradezco su atención. Si tienen dudas, aportes, van a ser muy valiosos.